Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Estamos, vamos a grabar una charla con Fernanda Trías. Esto espero que salga bien. Estamos aquí vía Zoom y ella está del otro lado de la computadora, está en Los Ángeles. ¿Cómo andas, Fernanda? ¿Andas bien? Bien, hola. Hola Pablo y saludos a todos los que nos están escuchando. Fernanda Trías, la idea de conversar con vos es para hablar de tu última novela que, ha tenido mucho éxito y que por suerte se está abriendo su camino. Ya sabemos que los libros, van haciendo su camino y que nunca se sabe exactamente cuál es, ¿no? Cuál va a ser. En el caso de Mugre Rosa, esto fue editado el año pasado por Random House Mondadori. Está, ya se puede, desde el año pasado se puede comprar en todas las librerías de Uruguay. Y lo primero, Fernanda, que te iba a preguntar, ya sé que te lo han preguntado varias veces, pero es algo que llama mucho la atención. Mugre Rosa es una novela distópica, es una novela que tiene que ver con una pandemia, y vos esto lo escribiste antes de esto que estamos pasando en todo el planeta. Sí, esto yo lo empecé a pergeñar por allá por el 2016, te diría. Incluso antes, creo que en 2015 hablé de esto con alguien, pero muy vago, ¿no? O sea, tenía unas ideas muy vagas, unas imágenes más que ideas. Y, y luego en 2017 ya empecé a bajar esas imágenes y esas ideas a un poco algo más concreto, lo suficiente como para desarrollar un proyecto, comillas, ¿no? Porque, pongo muchas comillas porque obviamente yo sabía que yo misma no creo en eso de los proyectos, pero muchas veces es necesario para presentarse algunas becas y mi intención era presentarme a una beca en España, que como todos, siempre los escritores creo que estamos atrás de maneras de poder sobrevivir y a su vez encontrar tiempo para escribir, y las becas ayudan mucho en ese sentido. Entonces, yo sé que yo no creo en los proyectos de CIA porque creo que vos arrancás con una idea y esa idea, en mi caso, se va modificando mucho mientras estoy escribiendo. Pero tenía toda la situación, o sea, si vos lees el resumen que yo presenté en 2017 a esta beca en España, hablaba de lo que ya está en Mugre Rosa, ¿no? O sea, estos vientos contaminados, las algas, la situación, esta mujer con el niño en esta Montevideo distópica, un poco derrumbada, gris, envuelta en la niebla, ¿no? O sea, toda la atmósfera, todo ya estaba. Obviamente luego fueron cambiando cosas de la trama que yo ni siquiera tenía clase en ese momento. Entonces, en 2017 presento ese proyecto a un premio que daban en España a escritores latinoamericanos, que es el premio Sejib Eñe Casa Velázquez, que incluía una residencia en la Casa de Velázquez, que es una residencia artista, era el antiguo Palacio del Pintor. Y entonces me presenté y la gané, y ahí me fui en marzo de 2018, ya empecé a escribir. Y escribí la novela básicamente en 2018 y después 2019 lo usé para corregir. Yo siempre corrijo, a veces incluso más tiempo del que estoy escribiendo. Y la terminé en Montevideo en diciembre de 2019 y de pronto explotó toda la pandemia y empezaron como a darse todas estas coincidencias, ¿no? Que de las que todo el mundo ya ha hablado muchísimo, pero que fueron completamente inesperadas, por supuesto. Bueno, acá el final de la novela Mugre Rosa, vos agradecés precisamente al premio Sejib Eñe Casa de Velázquez, y que eso te lo otorgaron en Madrid en el 2018, y al programa de escritor en residencia de la Universidad de los Andes. Quiero decir con esto que podrían ser como pruebas, entre comillas, de que
de que Fernanda Trías escribió esto mucho antes de que ocurriera esta cosa tan extraña que hizo que estemos viviendo una distopía, ¿no? O sea, ya se ha hablado en en otras obras de arte. Por ejemplo, estoy pensando que hay una película de Steven Soderbergh que se llama Contagio y que en IMDb le sacaron la etiqueta de ciencia ficción en un momento, ahora, hace muy poquito, el año pasado, porque ya, si la ves, la película Contagio, bueno, dejó de ser distópica o dejó de ser fantástica o de ciencia ficción y se convirtió en algo real. Yo llamo la atención a esto porque mi pregunta sería cómo te posicionás o cómo lo viste vos, ¿no? Digo, Fernanda Trías ha sacado muchos libros no, sos una escritora que no podríamos decir que seas prolífica, tampoco quiere decir que escribas un libro cada 10 años, pero sos autora de la novela Cuaderno para un solo ojo, La azotea y La ciudad invencible, y del libro de cuento No soñará flores, que de ese estuvimos hablando, me acuerdo, en la feria Ideas Más del Parque Rodó en su momento. Pero me refiero a que eso, son proyectos, si se quiere, de largo aliento. ¿Y qué te pasó o cómo lo viste cuando ves la realidad del mundo e incluso de Uruguay también, cambiando a Mugre Rosa, ¿no? O sea, cuando ves que la ficción se empieza a convertir en realidad. ¿Vos cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? Al principio yo me imagino que habrás estado asombrada, pero ¿y después cómo? ¿Cómo lo viviste? Sí, o sea, al principio la verdad es que yo no creí que se iban a trazar tantas líneas, tantos puntos de contacto como sí se ha hecho desde los medios, porque yo, claro, o sea, yo podía ver que las cosas en común en el sentido que, por ejemplo, hay personas usando tapabocas, hay control estatal, que en Uruguay no hubo tanto, pero en los otros países sí, ¿no? Que roza el autoritarismo, pero donde la cuestión sanitaria se vuelve como una excusa para unas determinadas medidas, eso, que pueden llegar a ser muy, muy autoritarias. Eh, Está un elemento muy importante que ha quedado manifiesto con la pandemia, que es esa desconfianza al otro, ¿no? Porque el otro siempre puede ser el portador de esta amenaza invisible. O sea, todas esas cosas sí están y yo las veía, pero como yo había estado 2 años inmersa en ese mundo, yo ponía además el foco en otras cosas que no tienen nada que ver con la pandemia. Entonces yo no lo veía tanto así. En ese sentido, no sé, yo me fijaba más en otros temas. Por ejemplo, para mí era más importante el tema del niño, de la enfermedad del niño, que es una enfermedad genética rara, que es real, que afecta una parte del cerebro que está vinculada con el hambre y la saciedad, y todo lo que eso tenía que ver con el tema de la comida. Y también le di mucha importancia a todo este tema de la mugre rosa, que es este subproducto cárnico, y imaginar un mundo donde los alimentos escasean y entonces también se empieza a transformar como la industria de la alimentación. Y yo me enfocaba más en ciertas cosas que no las veía tan parecidas a la pandemia actual, aunque, ojo, las veo posibles en un futuro cercano, ¿no? Pero bueno, luego, como vos decís, hacen un camino tan raro los libros y nunca se sabe cómo van a ser leídos. Sin duda, si la pandemia del COVID no existiera, este libro hubiese sido leído completamente distinto. Incluso sería mucho más extraño, mucho más cerrado, mucho más, sí, como incluso hasta más difícil de leer, creo yo, si no hubiera existido la pandemia. La pandemia vino a ponerle su cuota de realismo, como vos decís, de la película Contagio, donde vos crees que estás escribiendo una distopía, un libro totalmente
que todo el mundo va a decir, qué cosa tan rara escribió Fernanda, y de pronto terminas escribiendo un libro realista, ¿no? O sea, eso es lo que más, más gracia me dio de todo el proceso. Y en algún punto tuve miedo de que la pandemia se tragara el libro, digamos, en ese sentido de que, solamente se le va a ver los vínculos con la pandemia y no todo lo otro que tiene. Pero no, o sea, los lectores han sabido leerlo desde muchos lados. eh, y bueno, uno de ellos sin duda es la pandemia, ¿no? Por ejemplo, en un momento de este libro de Mugre Rosa, que reiteramos que es una especie de proceso que ya está encaminado, cuando arranca el libro ya está encaminado ese proceso, de precisamente, bueno, de contaminación, de una especie de, bueno, la mugre rosa, esto que aparece de los vientos rojos. En un momento se dice, antes los síntomas se parecían a los de una gripe: tos, debilidad, malestar general. Eso era todo lo que sabíamos, más allá de los rumores. La televisión no hablaba de gente en carne viva, de niños o ancianos perdiendo el pellejo al menor roce de una tela de camisa. Si usted padece alguno de estos síntomas, diríjase inmediatamente al hospital de clínicas. El aviso se deslizaba por la parte inferior de la pantalla. No olvide su mascarilla. Después sigue, dice, circulaba una de esas cintas magnéticas de los aeropuertos, es un mensaje del Ministerio de Salud Pública, de salud, cada vida es única. Pero algo que ha ocurrido con la pandemia es que, por ejemplo, la mascarilla, que era algo medio, bueno, tenía que ver con lo clínico, con el hospital, en fin, con todo el sistema de salud, se resemantizó, se cambió significado, y ahora yo veo, digamos, de repente obras anteriores. Hace poco vi un anime y, bueno, en Oriente era mucho más frecuente, pero ver una película inglesa que es de anticipación, que se llama Joe, precisamente es de una madre y un hijo, con su hijo, y es previo a la pandemia, bueno, y ellos manipulan rosas, manipulan vegetales y usan constantemente mascarilla. El hecho ya de ver la mascarilla hace que cambie totalmente esa película, que cuando la hicieron en el 2019 obviamente no pensaban en nada de eso. Total. Imagínate que yo puse lo de o sea, ahí todos estaban con no olvide su mascarilla y todos estaban con su tapabocas, su mascarilla, y era una palabra que no se utilizaba por fuera de la jerga médica. Se hablaba de barbijo, o sea, sí, realmente eso era algo que era raro en la novela y que pasó a ser, ya cuando se publicó, era completamente común, y que cuando lo escribí era completamente extraño. Eso es una de las cosas que sí, pasó exactamente lo que vos decís, o sea, o sea, pasó a ser una palabra de uso diario en la vida cotidiana, cuando era una palabra exclusiva de un ámbito médico. Y de hecho, yo usé mascarilla naturalmente, digamos, digamos, en ese momento, si yo pensaba en un tapabocas, por ejemplo, en Colombia decimos tapabocas, entonces yo estoy acostumbrada a decirle tapabocas. Pero como no se usaba esa palabra, en mi cabeza era mascarilla. Luego, cuando la novela se va a editar, y yo tengo la oportunidad de releerla, viste, justo antes, me doy cuenta de que, por ejemplo, decía mascarilla, pero ahora a mí me parecía más natural decir tapabocas, y dije, ¿qué hago? ¿Lo cambio? Después dije, no voy a tocar nada. Yo creo que en Uruguay también dicen mascarilla, ¿no? Pero no sé cuál es la palabra que se usa más ahora en Mira, Uruguay. ahora se usa tapabocas, pero también se usa mascarilla, digamos, son las dos, o sea, Claro. Bueno, entonces yo, por ejemplo, me planteé, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta palabra? ¿Sí? ¿Dejo mascarilla? ¿Pongo tapabocas? ¿Lo cambio? ¿Toco algo de todo este lenguaje que ahora es jerga? Y finalmente tomé la decisión de no tocar absolutamente nada, ni una sola palabra, porque sentía que ya cualquier mano que yo le metiera a la novela durante pandemia era como meterle la mano a una cosa que era de otro mundo, de otra época, prepandemia,
y que yo, no sé, meterle mano era, era, no sé, yo prefería dejarlo en su estado original como una especie de testimonio de lo que fue antes de la pandemia, ¿viste? Como una especie de fósil. Y así tal cual presentárselo al lector y que pudiéramos hablar de esto. Claro, también me imagino, Fernanda, que ahí está el tema de la obra literaria, del libro que estás escribiendo, el que escribiste, el que ya tenías escrito, en cuanto a no sesgarlo con la realidad que está ocurriendo, digamos. Puede ser una tentación sesgarlo, pero uno también le va a quitar, como la frescura claro. ¿no? De la primera, de cómo fue escrito, tal cual. Yo sentí que no podía meterle nada, que la Fernanda que leyó la última versión, así justo antes de que entrara en imprenta, esto fue en julio, que tuve la oportunidad de darle la última leída, que la Fernanda de julio ya no era la misma, pues ya no tenía la misma inocencia de una persona que no ha vivido la pandemia, que no ha vivido el confinamiento, porque nosotros en Bogotá yo por lo menos estuve 2 meses de un encierro supremamente estricto y luego, sí, o sea, muy, muy ¿Y qué meses? policial, muy todo. Eh, Desde finales de marzo hasta mayo nosotros no nos dejaban ni salir a la calle porque te paraba la policía, tenías que mostrar la cédula, o sea, era las mujeres podíamos salir los días pares y los hombres los impares, entonces imagínate, o sea, una ciudad donde los hombres solo podían salir los lunes, miércoles y viernes y las mujeres podían salir los martes, jueves y sábados, todo un delirio que obvio, si yo empezaba a meter todo eso, se convertía en... Sí, no podía, me di cuenta que no podía tocarla. Bueno, es cierto también que toda la novela, que reitero que es distópica, tiene un alto contenido poético y por eso yo creo que también ahí, si uno la toca o sea, si la empezás a sesgar, se queda en algo más coyuntural, porque tampoco se sabía en ese momento que la pandemia iba a durar tanto, por ejemplo, ¿no? Ahora está claro que no sabemos hasta cuándo va a durar. Ahora, yo igual encontré en Mugre Rosa esto que me llamó la atención y que dice en un momento, ningún taxi privado se detuvo y la gente caminaba pisoteando la ceniza. Se había formado un barrizal más peligroso que la niebla. Aunque era improbable, incluso absurdo, tenía miedo de encontrarme con el viejo, que me reconociera y se ofreciera a llevarme. Tenía miedo de mirarlo a los ojos. Algunos oportunistas habían salido a la calle a vender tapabocas. La única manera de volver a nuestras casas era caminando, y aunque todos andábamos rápido, rogando para que no saltara la alarma, había algo conmovedor en el hecho de ver las calles habitadas, vivas. Aquí en esa frase me llamó muchísima atención, una por el tema de los oportunistas que venden tapaboca. Esto se vio mucho aquí en Montevideo, sobre todo al comienzo. Me llamó muchísimo la atención. Yo en ese momento iba a la radio todavía y todo, y ver la peatonal Sarandí prácticamente con la mayor parte de gente vendiendo tapabocas. Y me sorprendió ver acá un detalle tan minúsculo como este, oportunistas vendiendo tapabocas. Y lo otro que me sorprendió, pero parece puede sorprender menos, es la idea de que la narradora está diciendo había algo conmovedor en el hecho de ver las calles habitadas, vivas. Entonces ahí tenemos como esto, que tenía una fuerza muy poética y casi abstracta, si se quiere, cuando vos lo escribiste. Después cuando yo lo leo, tiene una fuerza de lo real, digamos, ¿no? Entonces la pregunta ahí que te hago, Fernanda, así para ir directo al asunto es, ¿vos no tuviste miedo en algún momento de que esto le quitara poesía al agregarle tanta realidad al parecer que el libro sea tan documental, si se quiere, de algo que todavía no había ocurrido, obviamente, que le quitara poesía? Miedo no, pero un poco de lástima sí. O sea, sí, un poco de lástima me da, sin duda, la idea de imaginar la ciudad vacía y todo esto tenía otra fuerza antes que luego de que todas las vimos vacías, ¿no? Y entonces, claro, sin duda un poco de lástima sí me dio, porque sí un poco,
pienso yo que un poco de fuerza poética le iba a restar, tal cual vos dijiste. Estoy de acuerdo con eso. Sí, un poquito de lástima me dio, pero ¿qué iba a hacer? O sea, ya no se podía hacer nada y es lo que es, ¿viste? Sí, sí, sí. Sí, bueno, ese es el tema también de la No actitud. me da miedo No, porque digo, yo digamos, no pienso que de todas maneras, la novela ha tenido muy buena acogida y los lectores la recomiendan mucho. O sea, sí yo he notado que le ha tocado, les ha tocado a las emociones de los lectores. Pero sí me hubiese gustado, yo hubiese preferido que el efecto que generara fuera ese efecto que estaba en mi cabeza antes de la pandemia, ¿no? Como de más rareza. Yo quería generar más sensación de rareza, de extrañeza y de un universo muy raro que el que terminó siendo a causa de la pandemia. muy bien, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando en La Máquina de Pensar. Después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay. Gente, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Fernanda Trías en torno a Mugre Rosa. Lo estamos haciendo vía Zoom. Estamos diciendo también en el bloque anterior claramente que sí, cuando la escritura y la vida van de la mano a veces no, y en otras ocasiones una se adelanta a la otra. En este caso, la escritura de Mugre Rosa se adelantó claramente a lo que iba a ser la pandemia, está clarísimo. El centro de Mugre Rosa, más allá de que es las relaciones básicamente entre una narradora, entre un personaje, una protagonista y un niño que tiene que cuidar, donde va atravesando todas las relaciones de esa protagonista, bueno, con una pareja, con la madre, bueno, incluso con los cuidadores, con los padres de ese niño, en fin, una serie de cuestiones que tienen que ver de la relación de la protagonista con el mundo. El tema es que el mundo extraño de Mugre Rosa se parece muchísimo a lo que después se convirtió en nuestro mundo ahora bajo la pandemia, y eso también tiene que ver con un efecto poético que hay sobre la realidad, si se quiere. Ahora estamos viviendo algo que nos parece de ficción. Yo venía hoy en el auto y veía ahí por General Flores y Luis Alberto Herrera, y me sigue sorprendiendo ver la mayor parte de la gente con tapabocas, con mascarilla. Es algo, es una imagen muy sorprendente ver que el 90% tiene mascarilla mientras va caminando por la calle. Fernanda, quedó claro que te impresionó, que obviamente que la parte poética, literaria se trasladó a la realidad y por eso parece en principio impactar menos, pero igual a vos lo que te interesaba en Mugre Rosa, te pregunto, es esto que acabo de decir, las relaciones de esta protagonista para resumirlo, con la vida. Sí, eso es lo que más me interesaba. O sea, para mí igual ese mundo distópico que no es tanto, digamos, para aclarar, no hay un virus, ¿no? Eso es lo que lo diferencia de la pandemia actual, que no hay un virus, sino que es una catástrofe más bien ambiental que produce una enfermedad a partir de una especie de contaminación. Esa sería esa es la diferencia y a mí todo eso me interesaba como telón de fondo sin duda. Por supuesto que me interesaba la construcción de ese mundo. Eh, es uno de mis intereses, o no sé si interés es la palabra, pero sí de temas, de cosas que me interpelan, es el tema de la destrucción del medio ambiente. Creo que estaba muy presente muchos de los temas de destrucción del medio ambiente justo antes de la pandemia. Ahora, claro, estamos todos enfocados en el virus, pero digamos, no olvidemos que hasta hace poco estábamos hablando de que se termina el mundo porque por todo lo que se está haciendo, ¿no? De cómo se está destruyendo. Bueno, les recuerdo que justo antes de la pandemia estuvieron los incendios, que el Amazonas prácticamente, que es el pulmón, por lo menos de este continente, pero también es uno de los pulmones del mundo, estaba completamente arrasado por los incendios. Australia arrasado por los incendios, extinción masiva de especies.
bueno, lo que ya sabemos que está pasando con los hielos. Entonces, digamos, eso sí es una cosa que me interpela y eso estaba muy presente y yo lo que lo llevaba más más por ahí, ¿no? Que por el tema del virus, aunque el virus sin duda está relacionado con lo que nosotros le estamos haciendo a los animales. Pero era igual, sí, me interesaba como un telón de fondo importante, por supuesto muy presente, pero como telón de fondo al fin, para, como escenario en el que se encuentran estos personajes que están, sí, lidiando con las relaciones afectivas y humanas dentro de un contexto un poco apocalíptico, ¿no? Entonces sí, lo que más me interesaba a mí era esta protagonista y su vínculo con este niño que no es su hijo, pero que es un poco como ella, una madre, no sé, una madre sustituta. A su vez, su relación con su madre, que es conflictiva, que tiene un montón de asuntos sin resolver, ¿no? Que intenta resolver, pero que fracasa. A su vez, su relación con su exmarido, del que no se puede, al que no puede soltar, que son un poco codependientes y cómo se han hecho daño a lo largo de la vida. Distintos vínculos afectivos y familiares, que es lo que siempre me ha interesado explorar en lo que escribo yo, ¿no? Entonces, por ahí, ahí es donde estaba puesto mi foco, con ese otro telón de fondo. Yo lo que creo es que la pandemia hizo que la lectura se enfocara más en el telón de fondo que en la trama en sí, que son esos vínculos, ¿no? De acuerdo, sí, digamos, en toda novela, y eso no me canso de repetirlo siempre cuando hablamos incluso de novela histórica, por ejemplo, siempre repito lo que dijo Stephen King, de que, bien, documentarse para una novela histórica está bueno y está muy bien para generar el fondo, pero nunca hay que perder de vista que lo que importa son las figuras, ¿no? Lo que está adelante, ¿no? El fondo no se puede comer a las figuras. Y creo que en Mugre Rosa claramente no. Hay, de todas formas, a nivel poético, si se quiere, como una serie de, como de centros, Fernanda, me parece a mí, ¿no? Vos lo mencionaste, Mugre Rosa tiene que ver con, bueno, con este producto, la carne más, era el producto estrella de la nueva procesadora, se dice, en fin, y el tema de la comida, de la sociedad de consumo, el tema de los animales, y el tema también de este niño que de alguna forma ella cuida, la protagonista cuida o adopta, bueno, en fin, genera un vínculo maternal claramente y filial también él, también, ¿no? Este niño se vincula muy bien, o sea, los dos se hacen una muy buena asociación afectiva, ¿no? Digamos, desde el punto de vista, en una relación en que no hay casi palabras, hay muy pocas palabras. Y yo te quería preguntar si el tema, si vos primero, si vos sos vegetariana, si el tema de la comida es fundamental, si el tema de la carne es fundamental, porque acá aparece una y otra vez, tanto en el niño que no puede dejar de comer y que se va comiendo todo, tiene que cuidarlo, de que no se coma el jabón, de que no se coma otras cosas, digamos, está siempre chupando y tratando de comer cosas, y el tema de que, bueno, parte de esta catástrofe ambiental, en Mugre Rosa no es un virus, es una catástrofe ambiental, está claro, también está vinculada a estas producciones de carnes extrañas, digamos, o sintéticas, o carnes, en fin, como lo que dije ahora. ¿Tiene que ver o eso podría ser una lectura literal, la que te estoy haciendo, Fernanda? La otra es que eso significara otra cosa. No, yo sí creo que hay una crítica, o por lo menos, no, a ver, por lo menos mi intención partió de que sí hubiera una mirada crítica a la manera en que nosotros como sociedad nos estamos vinculando con la alimentación y con nuestra fuente de alimentación, bueno, la fuente principal de alimentación de mucha gente que son los animales, que es la carne, ¿no? Y lo que estamos haciendo como sociedad de consumo con esos animales y con esa manera de depredar. Evidentemente, sí, me interesaba como esa mirada crítica, por otro lado, hay una mirada metafórica, ¿no? De este niño con esta enfermedad específica que no puede parar de comer
se come todo, que arrasa con todo, que hay que estarlo vigilando o sea, controlando para que no se coma cualquier cosa, incluso lo que no es comestible, para protegerlo de sí mismo, ¿no? Entonces yo ahí veía una cosa simbólica muy importante con respecto a esto, ¿no? A esta voracidad con la que nosotros como sociedad, este capitalismo neoliberal voraz, estamos arrasando con todo, o sea, y de una manera completamente autodestructiva, sin ninguna preocupación por el hecho de que estamos destruyendo con el propio hábitat que necesitamos para seguir existiendo como especie. Entonces, yo creo que el ser humano es la única especie que no tiene ese instinto de conservación, ¿no? Pero digo, sí, el ser humano como una especie que está completamente salida de control, y que empieza como también pienso yo que a fagocitarse, porque el hecho de destruir tu propio planeta, lo que está haciendo es llevándote a la extinción, ¿no? Entonces, sí, me parece que la manera en la que nos estamos relacionando con los animales, cómo los estamos explotando, la industria cárnica, lo que eso le hace al medio ambiente, al planeta, pero también lo que le hace a estos otros seres vivos que tienen conciencia, y yo creo que todavía el ser humano no ha entendido que estos seres tienen conciencia, es algo que me interesa mucho. Y sí me importa el bienestar de esas otras especies, sí me importan los animales, y todo lo demás. Entiendo que hay que alimentarse y yo no estaría en contra de comer carne, si se comiera, si fuera con una moderación que de alguna manera respetara a los otros, seres vivos, ¿no? Pero lo que yo veo es que es destructivo y completamente arrasador. Entonces, bueno, ¿qué hacemos, no? Yo lo que pienso es que no vamos a hacer nada, lo que pienso es que no, es que directamente todo, o sea, tengo una visión súper pesimista, sí. Yo tengo una visión completamente pesimista de lo que va a pasar y cómo la gente ha actuado en la pandemia me demuestra que tengo razón, además, porque digo, no hay ningún instinto, no solo de supervivencia, sino de que el otro esté bien, o sea, hacer algo, cualquier cosa que vaya en contra de lo que a vos se te da la gana. No cedemos en nada nuestro bienestar para ayudar a otro ser humano. Y quedó súper de manifiesto en la pandemia. Entonces, sí, yo lamentablemente soy pesimista y la pandemia me hizo pesimista con respecto al futuro de la humanidad. Bueno, también el tema de la carne, estaba pensando, como está planteado en Mugre Rosa, digo, tiene que ver con no tanto comer carne, sino con la industrialización en un proceso capitalista de lo que es la alimentación, ¿no? Que Claro, puede llevar por ejemplo, uno puede comer un pollo, pero una cosa es comer un pollo y otra cosa es comer pollos que jamás van a caminar porque fueron hechos en fábricas puestas para que no caminen, para que engorden y no sé qué en menos de 20 días. Exacto, eso es lo que yo pienso, que si uno tiene una granja y se alimenta y come un pollo, es como, me parece que eso es como una relación sana con la alimentación, mientras que la sobrepoblación lo que ha hecho es eso, es que estemos directamente acabando o destruyéndole, ¿no? Como sentirnos con derecho, por ejemplo, para hacerle eso a los pollos, ¿no? Yo acá en Estados Unidos, que es donde estoy, paso bastante tiempo por temas familiares, lo veo de una manera mucho más atroz, el tema del consumo, ¿viste? Y el tema de la voracidad, el tema de estas heladeras llenas, el tema de tirar comida, el tema de comer aunque ya no necesitas más, entonces la obesidad, y tal vez también por eso está más presente en lo que yo siento y pienso, ¿no? Sí, claro, son como, digamos, obsesiones que puede tener un escritor y que van a surgir más allá de lo que uno razone o no razone al escribir, tiene que ver con lo que uno vive y cómo lo transmite. Voy a leer un fragmento de Mugre,
Rosa, que dice, carne más era el producto estrella de la nueva procesadora y los de adentro lo evitaban siempre que fuera posible. El alimento soñado, 20 gramos de proteína por porción en un minúsculo vasito de plástico. La nueva fábrica se abría como una gran boca para escupir esa mugre rosa. Los vasitos resbalaban por la lengua transportadora y caían hermosos y bien diseñados sobre nuestra falda. Todos odiábamos la nueva fábrica, pero dependíamos de ella y por eso le debíamos agradecimiento. Una buena madre, proveedora. Y ahí estábamos, y ahí continúa, y está escribiendo exactamente de esto y de repente pasa de esta madre, la palabra madre proveedora, pasa a, yo te traje al mundo, decía mi madre, yo te di la vida, e inmediatamente me veía con una gigantesca deuda en las manos, una bolsa invisible de monedas que debería cargar para siempre. Así nacemos, un coágulo de carne, boqueando por un poco de oxígeno, una bola de mugre rosa que, una vez expulsada, ya no tiene más remedio que aglutinarse hacia otro cuerpo, el de la madre, morder con fuerza la teta de la vida. Pero no, soy injusta. No todos los hijos odian, y ahí sigue, ¿no? Y quiero decir que en este fragmento que leí, empieza hablando de la carne industrializada a unos extremos increíbles y pasa, casi sin que nos demos cuenta, a hablar de la madre. Sí. Ahí, o sea, diste en el kit del elemento simbólico, está ahí, ¿no? Como esta fábrica que es el que te da el alimento y que es lo que hay. Entonces, así como la madre que te toca es lo que hay, ¿no? Es lo que, digamos, estoy Sí, siendo... que no se elige, no se elige. Sí, no se elige, es lo La que familia, hay. la familia biológica no se elige, los amigos sí. Y es lo que hay y ahí vas a tener que ver cómo vas a gestionar ese vínculo. Y en este caso de esta protagonista tiene un vínculo súper conflictivo, pero a su vez eso, siente que le debe agradecimiento, o por lo menos eso es lo que la madre le ha hecho sentir. Esos vínculos codependientes me interesaba desarrollarlos, era uno de mis intereses, ¿no? Porque digo, son vínculos supremamente codependientes, son muy conflictivos, pero a su vez también no puede evitar como cuidarla, protegerla, pero tampoco la soporta, y en ese ir y venir están siempre enganchadas, ¿no? Quién sabe si para siempre, hay que leer la novela para saberlo, pero pero lo que voy es que sí me interesaba pensar estos vínculos codependientes, tanto con la madre como con el exmarido. Muy bien, vamos a hacer una pausa, amigos, y vamos al último bloque aquí en La Máquina de Pensar. Gente, estamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Fernanda Trías, nos queda un bloquecito, simplemente ella está en Los Ángeles y nosotros aquí en Montevideo, estamos hablando de Mugre Rosa, que está editada por Random House Mondadori, y hay que decir que, Random House, y hay que decir que hablamos en el bloque anterior de que a vos, por más que esta es una novela distópica, digamos, hay que ponerlo en géneros o subgéneros literarios, sigue tratando lo mismo que le interesa a Fernanda Trías desde su primer libro, que es las relaciones y sobre todo las relaciones familiares, las relaciones afectivas y sobre todo las relaciones cuando se transforman a veces en relaciones como parasitarias o simbiosis también que hay en las relaciones, donde hay a veces complicidades o hay absorción de uno por el otro. Eso es uno de los centros fundamentales en todos los libros de Fernanda Trías, ¿no? Me estaba acordando del libro de cuentos aquel No soñará flores, y también mencionábamos lo mismo cuando hablamos. Sí. Fernanda, también está a mí la impresión, un poco para concluir esta charla, que me dio, vos lo decías que es un estado del mundo, un estado del capitalismo, un estado casi mental que hay, que quisiste retratar en Mugre Rosa, y que tiene que ver con este principio del siglo XXI. Bueno, ya no estamos en el principio. A mí la impresión que me dio, y después releyéndola ahora para charlar, es que también es un estado, como cierto estado espiritual de la gente, que, digamos, es muy débil espiritualmente en este sentido, ¿no? En el sentido de que cada uno está haciendo cosas que
terminan destruyendo el mundo, el mugre rosa, y no parece que no pueden parar de hacerlas, ¿no? Continúan haciéndolas, y encima son muy infelices con eso, son todos muy infelices, pero continúan haciéndolas, ¿no? Entonces, como que hay un cierto panorama de desamparo en mugre rosa. Sí, No sé qué pensás. sí, yo pensaba, sí, estoy muy de acuerdo con eso. Ahí hay un intento de espiritualidad por parte del ex marido de ella. Ella es crítica con respecto a eso, ¿no? A veces lo ve como un poco chanta, o no sabe, o tal vez son esos resentimientos normales que se producen cuando una relación se termina, un divorcio o lo que sea. Pero sí hay también sí, evidentemente una reflexión en torno a eso y en esa ciudad distópica que se parece un poco a Montevideo, es un sálvese quien pueda, ¿no? Con mercado negro, con distintas actitudes. Incluso hay una cosa que no mencionaste y que eso sí que fue también otra coincidencia de esas un poco, como dicen, premonitorias de la novela con respecto a la pandemia o al momento actual que estamos, incluso más allá de la pandemia, pienso yo, son todos estos conspiranoicos. Son las versiones de la realidad que hay, que vienen como apoyadas por los medios de información, que además no se sabe porque está lleno de rumores, pero unos dicen que una cosa, otros dicen otra, y están los que se arman sus teorías, los que sienten que todo es mentira, que todo esto es lo que lo están haciendo para controlarnos, o sea, y eso ha sido una gran coincidencia, ¿no? Porque yo creo que estamos en una crisis mundial con respecto a la información, que es un fenómeno impresionante que se ha generado a partir, increíble, que con Internet y con las redes sociales que nosotros creíamos que eran la solución, que era la democratización de la información. Por fin los usuarios pueden acceder a toda la información del mundo y ya no dependen de que los canales de televisión o los diarios te informen. Y se nos dio vuelta eso y se nos vino con todo en la forma de todos los conspiranoicos, los que se inventan que te ponen un chip en el brazo, que las antenas 5G te afectan el cerebro y te convierten en zombies. Y toda esa información está circulando en Internet y ya no hay manera de saber cuál es la que es la verídica, ¿viste? Entonces es increíble cómo cada cosa puede tener una repercusión absolutamente inimaginable. Y un poco eso también ahí aparece retratado. Sí, estoy de acuerdo, y cuando yo en realidad dije de cierto estado espiritual, capaz que me refería a otra cosa, que es una crisis de civilizatoria, un cambio civilizatorio que estamos llevando en este momento en que todo parece funcionar mal, y bueno, y los sistemas, tanto el sistema de salud, o el sistema de enseñanza, o sistemas de gobierno, sistemas parlamentarios, todos los sistemas parecen que están colapsando de alguna forma, y a la vez todos mantenemos la misma actitud espiritual, si se quiere, o la misma actitud mental, y es obvio que esto va a tener que cambiar en algún momento. Me parece que en ese sentido también, desde ese punto de vista, esa podría ser otra lectura, de que Mugre Rosa está dando cuenta de una crisis, de este cambio civilizatorio que es general, digamos, que es genérico. Para terminar, Fernanda, en el libro no solamente es la novela, digamos, más convencional, con idas y vueltas hacia atrás y hacia adelante, donde hay una narradora muy poderosa que va narrando toda su vida y a la vez todo el panorama, sino que está intercalado por pequeños fragmentos, pequeños capítulos, que a veces son como si fueran de microficción o de minificción, y que son los más altamente poéticos, ¿no? ¿Por qué elegiste hacerlo así? Si es que se puede Sí, preguntar esto. sí, es que hay una respuesta. Claro, sí es que hay una respuesta. No, o sea, realmente no sé, o sea, se me apareció, lo sentí, digamos,
se me aparecieron estas voces. Y en algún momento entendí que estas voces iban así como intercaladas y que me gustaba que no se entendiera porque hasta yo misma a mí misma me parecía misterioso, si se trataba de diálogos, si se trataba de imaginación, si se trataban como de poemas, pero que quedaran flotando en la página, también como una sensación de que se reproduce en la novela, de estar flotando o perdidos en la niebla, ¿no? Entonces yo quería como reproducir esa sensación de esa cosa, de pronto aparecen unas voces entre la niebla y no sabes de dónde vienen, si vienen de la infancia, si vienen de antes, si son sueños, y que colaboraran con esta atmósfera un poco entre onírica y extraña, ¿no? Entonces ahí a mí me interesó mucho hacer eso porque era algo que era un riesgo para mí, era algo distinto a lo que yo ya había escrito. Entonces, fueron como eran momentos que me emocionaron mucho, como creo que a cualquier escritor le emociona, ¿no? Como decir, bueno, voy a probar algo, me puede salir muy bien como me puede salir muy mal, pero esta es mi apuesta, ¿no? Y esos eran esos fragmentos que están ahí, que son los más poéticos. Sí, son más poéticos porque aparte es donde se plantean estas voces que yo en un momento pensé que, bueno, ahora al final, en otra novela más convencional que esta, te dirían, bueno, esas voces son del resultado de mensajes que llegaron de no sé dónde, ¿no? Pero aquí no, aquí aparecen, son voces intercaladas que generalmente interpelan, que generalmente preguntan o dictaminan, pueden ser también recuerdos, pero recuerdos de otros personajes, como si fuera un coro griego que se va intercalando, pero no son coros porque son personas o son voces personales. Por ejemplo, una de ellas dice, dentro de la nada, ¿qué hay? Nada. Y dentro de esa nada, el infinito. Y ahí termina el capítulo. Y vamos pasando a otros capítulos que son los más narrativos. Estos son eminentemente poéticos. Sí. Fernanda, simplemente para terminar, gracias por estar en la máquina de pensar y contanos un poquitito rápidamente cómo se acaba de traducir al inglés, lo tradujo Annie McDermott de la azotea. Estabas contentísima, supongo. Sí, contentísima. Recién la voy a leer, la traducción me la mandaron hoy, así que recién voy a poder ver cómo quedó y como yo soy traductora, digamos, me puedo dar el lujo de disfrutar de eso, si no normalmente uno, si es un idioma que no maneja, la azotea va a salir en otros idiomas que no manejo y bueno, ahí será un salto de fe. Muy contenta, tanto con la azotea que va a salir en varios idiomas, y también Mugre Rosa, ya está firmado los contratos para que salga en portugués, en danés y en italiano. ¿Ya? Entonces, sí, muy contenta y está Espectacular. buenísimo cuando podés leer la traducción, bueno, es una experiencia, ¿viste? Pero ya después en danés no creo que vaya a poder tener mucho, Ahí le mucha tenemos que preguntar a información. Cristian Arán, que él está en Dinamarca. Fernanda, y también, solo para terminar y contarle a los lectores y a los amigos de la máquina de pensar, que Mugre Rosa también fue recomendada, ¿no? Entre las 20 mejores novelas o algo así no sé si de New York Times o el Times, no sé, uno de estos diarios importantes. Sí, salió entre los 10 libros del 2020 en el New York Times en español y me quedé muy contenta y más que sorprendida, obviamente. Así que sí, creo que ha tenido como unos vientos muy favorables para seguir con las metáforas de la novela. Ha tenido unos vientos muy favorables esta novela. Bueno, gracias por estar en la máquina de pensar y felicitaciones. Te mando un abrazo A grande. vos, muchas gracias, un abrazo. Amigos, esto ha sido todo, se terminó la máquina de pensar.